you're not the Mandarin. A veces un hombre no cambia el mundo. Primero se cambia a sí mismo. Tony Stark, genio, multimillonario, playboy, fabricante de armas. Un hombre que creía ser el centro del universo. Pero luego, en una cueva, se enfrentó a la muerte. Y allí no solo construyó una armadura, se reconstruyó a sí mismo. Esta no es una historia de superhéroes. Es la historia de un alma estoica enfrentándose a contradicciones, pasiones, pérdidas y verdades. Iron Man no es solo un ícono tecnológico, es una alegoría espiritual de la era moderna. En su viaje resuenan la serenidad de Marco Aurelio, la noción de libertad de Epicteto, el deseo de superación de Nietzsche y la angustia existencial de Sartre. Ahora vamos a abrir el alma que se esconde bajo esa armadura. Esto no es una película de acción, es una historia de despertar. La mentalidad de yo soy Dios, el trono del ego. En los primeros minutos de la película, vemos a Tony Stark en un convoy militar en Afganistán. Hace bromas, está seguro de sí mismo, y quienes lo rodean lo miran con admiración. Sus palabras, su postura y la mirada que oculta tras sus gafas representan su creencia de estar en el centro del universo. Stark no es solo un hombre aquí, cree vivir como un dios. Domina la tecnología, diseña guerras. Las mujeres, el dinero y la fama giran a su alrededor. Tony es un personaje que cree en el control absoluto. Todo puede resolverse gracias a su inteligencia y su voluntad. Esta forma de pensar se conoce en filosofía como la soberbia prometeica. El ser humano puede dominar la naturaleza, puede trazar su propio destino, pero el estoicismo destruye esta idea. Pensemos en esta frase de Marco Aurelio. No permitas que las circunstancias externas te afecten, porque no están en tu poder. Tony aún no lo sabe. No es un estoico, es una víctima de la ilusión del control. El convoy de Stark es atacado. Lo más trágico es que las armas que lo hieren son fabricadas por su propia empresa. Esta escena le golpea la cara con la realidad. El mundo que creía controlar se vuelve en su contra. Toda su tecnología es inútil. Por primera vez las riendas de su vida se escapan de sus manos. Este momento es el primer choque con la enseñanza estoica del dominio de lo externo. Epicteto dice: el temor a romperte viene de pensar que eres frágil. El alma no se rompe. Tony se rompe físicamente por primera vez, pero mentalmente aún resiste. Y es en ese momento de quiebre donde nace el estoicismo. El encuentro con Yinsen, el primer contacto con la sabiduría. Yinsen es un científico que ha perdido a su familia en la guerra y a quien Tony conoce en la cueva. Sus palabras actúan como una guía filosófica. No desperdicies tu vida, Stark. Yo no volveré a ver a mi familia, pero tú todavía tienes una oportunidad. Yinsen es una especie de Sócrates moderno, un sabio que vive en paz con la muerte y en conexión con el sentido de la existencia. En estas escenas, Tony comprende por primera vez la fugacidad de la vida y la realidad de la muerte. Una vida sin examen no merece ser vivida. Sócrates Tony comienza a cuestionarse: ¿quién soy? ¿Por qué estoy vivo? ¿Qué dejaré atrás? Estas preguntas abren la puerta a su transformación estoica. Con recursos limitados en la cueva, Tony construye su primera armadura de Iron Man. Pero no se trata solo de crear un arma. Este momento es un nacimiento espiritual. El viejo Tony se definía por su riqueza y poder. El nuevo Tony se define por la voluntad, la sabiduría y la determinación. La cueva es para Tony lo que la caverna fue para Platón. Su vida anterior estaba llena de sombras. Aquí comienza a ver la verdad. Para los estoicos la dificultad es el fuego que pule el alma. El fuego prueba el oro y la adversidad al valiente. Séneca. La armadura que Tony crea con sus propias manos ya no es solo una protección externa, es el símbolo de una actitud interior. Tony regresa a Estados Unidos y organiza una rueda de prensa donde anuncia que su empresa dejará de fabricar armas.
Las acciones de la compañía caen. Los medios reaccionan con asombro. Sus socios se rebelan. Pero Tony está decidido. Esta es quizás la escena más radical del estoicismo. Es una fusión entre la ética kantiana y el coraje estoico. Haz lo correcto, sin importar el resultado. Kant. A Tony ya no le importan las consecuencias. Lo importante es la intención, la virtud. Los estoicos decían, una buena vida no se mide por el éxito externo, sino por la rectitud interior. Tony regresa a su hogar y mejora su armadura. Cada fallo, cada error lo acerca a la excelencia. Cae desde lo alto, se prende en llamas, pero cada vez se levanta mejor. Este proceso se asemeja profundamente a la idea nietzscheana del superarse a uno mismo. Voy hacia la superación del hombre. Nietzsche, el hombre es algo que debe ser superado. Tony ya no es un hombre común, está despertando su potencial divino interior. La armadura ya no es solo una herramienta, es la encarnación de una filosofía. Obadiah Stane, el otro ejecutivo de la empresa, representa la antigua visión de Tony. El poder lo justifica todo. El mundo es un recurso para ser explotado. Lo importante no es la virtud, sino la ganancia. Obadiah es la sombra del antiguo Tony. Esta batalla no es solo un conflicto externo, es una lucha interna del ser. En la filosofía estoica, este momento representa la apatheia, el estado en el que las pasiones pierden su poder. Tony rechaza a su sombra interior y lucha contra ella. Finalmente, Tony usa la energía de su reactor ARC para sacrificarse. Aunque sabe que puede morir, no se detiene. Aquí entra en juego el amor fati, el nivel más elevado del estoicismo. Ama tu destino. Pase lo que pase, abrázalo. Nietzsche Tony acepta la muerte, porque el sentido de la vida es hacer lo correcto. La armadura no solo lo protege, le da la oportunidad de una muerte virtuosa. Quitar la máscara, el viaje hacia el verdadero yo. Truth is, I am Iron Man. Un salón lleno de gente, luces, flashes, preguntas, funcionarios del gobierno, asesores, el público y los medios. Todos esperan que Tony Stark diga la mentira segura. Yo no soy Iron Man. Tony se detiene. Tiene una tarjeta en la mano. Vacila un momento. Pero entonces en sus ojos aparece una decisión y llega la frase histórica: I am Iron Man. Esto no es solo una confesión, es la asunción de un destino, la negativa a negar una identidad, un manifiesto de libertad. Esta escena fusiona el existencialismo de Jean-Paul Sartre con el estoicismo. Sartre dice: el hombre no es lo que hacen de él, sino lo que él hace con lo que hicieron de él. El hombre crea su propia esencia a través de sus actos. Tony ya no necesita ser otro. Ya no es el hombre que el gobierno o la sociedad quieren que sea. Ahora es quien él elige ser. Esta es la virtud de la valentía en el estoicismo. Los filósofos estoicos defendían que lo importante no es la apariencia externa, sino la coherencia interior. Y en ese instante, Tony Stark unifica su esencia interior con su identidad exterior. No elige la máscara, elige la verdad. Porque, según los estoicos, nada externo te define, solo el significado que tú le das a eso puede hacerlo. Este es también un momento de inmortalidad, porque con esa frase, Tony Stark ya no es solo un personaje, se convierte en el dios de su propia mitología. La divinidad no comienza con el poder, sino con la autoconciencia. Esta escena también es un momento de quitarse la máscara. Para el ser humano moderno, la máscara ya no es solo algo físico. Roles sociales, estatus, riqueza, logros, títulos. Tony no niega todo esto, pero ya no se esconde detrás de ello. Esto recuerda los conceptos de persona y sombra de Carl Jung. Solo cuando uno se quita la máscara y se enfrenta a su sombra, puede integrarse por completo. Y eso es exactamente lo que hace Tony, frente a las cámaras, ante el mundo, sin dudarlo.
A simple vista, Iron Man 1 parece una película de superhéroes, pero en su profundidad es la historia del renacimiento filosófico de un alma. Tony Stark comprendió que el control es una ilusión, aprendió a superarse a sí mismo, escapó de las prisiones del ego, eligió crecer a través del dolor en lugar de huir de él, descubrió que una vida virtuosa es más poderosa que el dinero, la fama o las armas. Ya no es solo un hombre dentro de una armadura, ahora es un hombre que puede ser el mismo incluso fuera de la armadura, y quizás precisamente por eso es un verdadero héroe.